nuevamente encontrarnos por este medio, amada iglesia, y los invito a acompañarme en una oración. Padre Santo, Señor, en esta hora queremos alabar y glorificar tu nombre, darte honra y gloria que solo tú mereces, mi Dios, y darte gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros en medio de la tribulación, en medio de momentos difíciles que está viviendo el mundo y nuestro país. Señor bendito, queremos clamar a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tú sigas guardando la familia de la fe. Señor, nada en este mundo ocurre si no es con tu permiso. Y si estamos viviendo estos tiempos de prueba, tiempos de tribulación, es con propósitos buenos para la vida de los creyentes. Aunque tal vez no los podamos apreciar de la mejor manera en este evento, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Y a ti damos honra y gloria en esta mañana, Señor bendito. Padre, estamos clamando por toda la familia de la fe, por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas en sus hogares, para que tú los sigas bendiciendo, los sigas guardando, los sigas ayudando, Señor. Especialmente oramos por todos aquellos hermanos nuestros que están en situación de fragilidad, sea emocional, física o económica, Señor, para que tú, conociendo sus necesidades, puedas suplir para ellos conforme tus riquezas en gloria, Señor. Padre, sabemos que tu palabra bendita alimenta nuestro espíritu, y por eso hoy queremos ir una vez más a tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón espiritual, Señor, para poder recibir de ti el mensaje que tú nos quieres transmitir a través de las Sagradas Escrituras. En cuanto a mí, Señor, te pido que dirijas esta enseñanza matutina para que todo cuanto podamos decir, Señor, sea dirigido por el Espíritu Santo. Oramos y te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, iglesia, como ustedes conocen, de hace varios meses hemos venido estudiando primero la emblemática figura del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, y después comenzamos a estudiar la epístola a los romanos. Hoy nos toca nuevamente ir a la epístola a los romanos y vamos a estar considerando el texto que está comprendido en el capítulo 6, del verso 1 al verso 14. Capítulo 6, del verso 1 al verso 14. Puede ir buscando su Biblia y ubicando este texto. Sin embargo, antes de ir al texto, es importante indicar que en el capítulo anterior, en la porción que está comprendida del verso 12 al verso 21, Romanos 5, verso 12 al 21, el apóstol Pablo ilustra o contrasta dos hechos históricos de la mayor relevancia para la humanidad, los dos hechos predominantes en la historia de la humanidad, especialmente en lo que tiene que ver con la historia salvífica que el hombre tiene a su alcance. Estos eventos o estos hechos históricos fueron protagonizados por dos hombres. De acuerdo con el apóstol Pablo, en esta porción fueron protagonizados por Adán, el primer hombre, y por Jesucristo, por Jesús de Nazaret. El pecado universal lo cometió Adán. Él introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado, las consecuencias del pecado, que son muerte y condenación. Eso es un evento de la mayor relevancia en la historia del hombre. Y el otro evento es el evento de la justificación y la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlo a ir un momentito al verso 17 del capítulo 5 de Romanos.
Dice la Sagrada Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Las consecuencias del pecado son muy graves, son devastadoras. Y esas implicaciones las vemos a diario en un mundo en el que nos ha tocado participar, en un mundo caído, en un mundo lleno de injusticias, lleno de calamidades, de dolores, de padecimientos del más diverso tipo. Esto es el producto del pecado, porque en su estado original, en el estado en que Dios crea al hombre, lo crea perfecto, lo crea santo. Desafortunadamente, el pecado de Adán introduce al mundo en una nueva era de sufrimiento. El hecho de su desobediencia tuvo una implicación, porque se desobedeció al Dios Altísimo. Dios le había permitido gozar de la creación que había puesto a su servicio, al servicio del hombre, y le había advertido que debía reconocer la autoridad y el poder de Dios obedeciéndole. Y solo una cosa le instruyó que no debía hacer, y precisamente fue lo que el hombre hizo. Desobedeció al Señor, desobedeció a su Creador, y las consecuencias de esa desobediencia tuvieron implicaciones para todo el mundo, para toda la humanidad. Implicaciones que nos llegan hasta nuestros días. Es tan grave el tema del pecado, el tema del pecado universal, que solo Dios, dice el apóstol Pablo, puede resolver esta situación de eterno dolor que provoca el pecado. Y aquí en esta porción de la Escritura, del capítulo 5 que les mencionaba, del 5:12 hasta el 21, Pablo contrasta la condenación que todos los hombres merecen, la contrasta con la gracia, con el regalo de la salvación que Jesucristo provee a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Mis hermanos, el apóstol nos está recordando en este pasaje, en esta porción de la Escritura, que la gracia puede más que el pecado. La gracia siempre puede más que el pecado. La gracia, ese regalo maravilloso de salvación del que somos objetos, aquellos que somos de la fe en Jesucristo, siempre va a poder más que el pecado. Hay un maravilloso contraste, amada iglesia, un maravilloso contraste entre condenación y justificación. La condenación se originó en el evento histórico y en una persona que se llamó Adán. Y la justificación se origina a partir de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, también aquí el apóstol nos recuerda que hay dos contrastes entre dos reinos. El reino de la muerte, que se origina en el pecado, y el reino de la esperanza, de aquellos que viven y reciben la abundancia de la gracia de Dios, a través de la cual son objeto del regalo de la justificación en nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso contraste que hoy nos debe llenar de una profunda esperanza y gratitud en nuestro corazón, precisamente en los tiempos en que nos ha tocado vivir. Bueno, dicho esto, mi hermano, quiero invitarlo a que avancemos en las Sagradas Escrituras y vayamos ahora a capítulo 6 de Romanos, del verso 1 al verso 14. Romanos 6, del 1 al 14. Dice la Sagrada Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, este pasaje nos ilustra la justicia de Dios en la vida práctica del creyente. Es decir, aquí Pablo nos está diciendo que gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que permite nuestra justificación delante de Dios Padre, gracias a eso nosotros ahora debemos caminar en novedad de vida, debemos caminar de una manera en que agrademos a Dios y en que luchemos contra el pecado. Porque nosotros, de acuerdo con este pasaje, hemos sido salvos o somos salvos del dominio del pecado. Antes de Cristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser justificados por Él, antes del derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, el pecado tenía dominio sobre el hombre. El pecado tenía dominio sobre el hombre, pero ahora esa condición ya ha desaparecido en Cristo. Esto es lo que nos dice la Escritura. Es más, la Escritura en este pasaje nos está diciendo que nosotros estamos unidos con Cristo. Estamos unidos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto es un efecto espiritual de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El creyente ha sido justificado de la culpa del pecado, a pesar de que mantenga su naturaleza pecaminosa. Cristo lo que hizo fue vencer el pecado en su muerte. Aquel que no conoció pecado se ofreció, se inmoló para redimirnos a nosotros de pecado y del poder del pecado sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, gracias a que Cristo, de acuerdo con el verso 10, venció el pecado en su muerte, el creyente tiene el potencial de vencer el pecado. El creyente debe luchar, debe oponerse al pecado, claro está. Pero ya el pecado no se puede enseñorear más de él, no puede tener más dominio sobre él. Tengamos presente algo, mis hermanos, que el pecado, dice la Escritura, no es que haya muerto. Nosotros no encontramos en la Escritura que el pecado murió. Somos nosotros los que morimos al pecado. Es decir, el pecado va a estar siempre presente, pero nosotros no tenemos por qué
caer presa de las debilidades de la carne y dar paso al pecado. Y hay una manera muy hermosa en la que el apóstol nos ilustra esa unión con nuestro Redentor, con nuestro Salvador. Lo ilustra a través del bautismo. Antes de entrar a considerar esta ilustración del bautismo, sí quiero aclarar que muy probablemente el apóstol Pablo, cuando habla del bautismo en el pasaje de capítulo 6 de Romanos, está pensando en el bautismo en el Espíritu Santo, porque es ese bautismo en el Espíritu Santo lo que nos da la redención de los pecados y la salvación, lo que nos provee la justificación delante de Dios. Así que ese bautismo es el evento aquel en el que el hombre recibe justificación cuando cree en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Ahora, esto de haber sido bautizados en agua nos recuerda la posición del creyente. Cuando, mi hermano, nos dicen las Escrituras que una persona viene a salvación en el momento en que declara a Jesucristo como Señor y Salvador suyo. Ese es el evento de la salvación, ese es el evento de la redención. Más adelante, posteriormente, como ha ocurrido en la vida de todo creyente, la persona realiza un acto simbólico de confirmación de la fe que ya recibió por gracia. Así le pasó al apóstol Pablo, inclusive. Cuando el apóstol Pablo iba en su camino a Damasco y el Señor Jesucristo se le aparece, le quita la vista durante 3 días y luego Ananías va y el Señor lo usa como instrumento para devolverle la vista al apóstol Pablo, acto seguido el apóstol Pablo pide ser bautizado en agua. Pero eso es un acto posterior al acto de la salvación, al acto de la redención, al acto de la fe, al acto del encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Pues igual acá estamos observando que esta ilustración que realiza el apóstol de que nosotros compartimos el bautismo, la sepultura y la resurrección con Cristo, lo podemos evocar, podemos recordarlo en los eventos, en los actos de bautismo en agua que practicamos los cristianos evangélicos por inmersión, bautismo por inmersión. Cuando una persona participa de este acto, lo que está diciendo es: yo soy de la fe de Cristo, yo ya soy salvo y hoy vengo aquí delante de la iglesia a confirmar esa fe salvadora, esa fe que ha transformado mi vida y que me ha permitido ahora andar en una vida diferente que agrade al Señor, alejado del señorío del pecado. Entonces, cuando una persona es bautizada, primero se sumerge en el agua, lo cual recuerda el momento de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Al ser sumergido en el agua, compartimos con Cristo, estamos unidos en Él, en su sepultura, y cuando salimos del agua, salimos a novedad de vida, compartimos la resurrección que Jesucristo nos ha regalado, resurrección a vida nueva y a una vida abundante hoy y una vida eterna de acuerdo con lo que Él nos ha prometido. Ahora, nuestra responsabilidad, mis hermanos, nuestra responsabilidad, de acuerdo con lo que nos ilustra y nos enseña el apóstol Pablo, es permanecer muertos al pecado, y resucitados en Cristo. Es una actitud de fe continua, mi hermano. Nosotros hemos recibido la fe salvadora y es una fe que nos alienta a vivir en una vida diferente. Y quisiera compartir con ustedes un hermoso texto que nos habla de la forma en que el creyente debe caminar, el que es de nuestro Señor Jesucristo. Lo invito a ir un momento a Proverbios capítulo 4, voy a leerles del verso 20 al 27, Proverbios 4 del 20 al 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina
tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ese pasaje es una invitación a andar en santidad, a librar esa hermosa, aunque no por ello exigente, batalla contra el pecado. Mis hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos faculta para entender cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios para nuestra vida. Esforcémonos honrándolo, celebrando su gloria, celebrando su misericordia, celebrando que Él ha tenido la gracia de alcanzarnos y vivamos consecuentes con la fe que hemos abrazado. Esos son tiempos difíciles, ciertamente, pero son tiempos en los que debemos llenarnos de paz en el Señor, de fe y de esperanza que Él nos da en medio de la congregación de los santos y en medio del mundo al cual Él nos pide que también podamos bendecir y ayudar. Un mensaje final. Este mensaje final tiene que ver, mis hermanos, con lo que hoy celebramos. Normalmente, para esta época estaríamos conmemorando el Domingo de Ramos en el templo. La vida nos ha puesto en el predicamento de no poder estar dentro de las paredes del templo para, como iglesia, poder celebrar ese evento del ingreso de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de 2000 años. El hecho de que no estemos allá físicamente en el templo no significa que nosotros no estemos celebrando hoy la alegría que significa que el Señor Jesucristo, conociendo a lo que venía, entró gozoso en la ciudad de Jerusalén. Lo invito a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 12 al 19. Juan 12, del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Una semana después estaríamos celebrando en el templo la resurrección, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el evento central de nuestra fe, porque Jesús resucitó, Él está vivo y está en medio de nosotros, mis hermanos. Un día también vamos a celebrar su segunda venida. Mantengamos firme nuestra fe, mantengamos viva nuestra fe, la fe en este que lo dio todo por nosotros, porque en Él hay esperanza, mis hermanos. En Él tenemos
bendición y vida eterna. Desde este medio quiero enviarles un cariñoso abrazo y orar una vez más para que el Señor guarde sus hogares. Padre bendito, Señor, hoy que conmemoramos, que recordamos el ingreso de nuestro Señor Jesucristo, tal como estaba profetizado, tal como estaba anunciado, el ingreso de Él en un pollino, sobre un pollino, Señor, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad santa de Jerusalén, para venirnos a proveer redención de pecados, justificación delante de Dios Padre y vida eterna. Hoy, Padre, queremos orar para pedirte que sigas alimentando nuestra fe, que sigamos perseverantes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hasta el evento de su próxima venida, Señor, por la cual todos clamamos. Amén. Bendito y alabado sea tu nombre, hoy y siempre. Padre, bendice a toda la iglesia. Bendice a nuestros hermanos en sus hogares, Señor, a sus seres queridos donde ellos se encuentran. Y Padre, queremos pedirte especialmente por las personas que están padeciendo esta enfermedad del virus respiratorio, Señor, para que tú lleves alivio a esas personas. Oramos, Padre, por las personas que están en cuidados intensivos, mi Señor, para que igualmente, Señor, tú estés con ellos, fortaleciéndolos. Y por supuesto, Padre, que clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que hagas pasar este virus, Señor, de nuestro país, de Centroamérica y del mundo. Te alabamos, Padre, te bendecimos, damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los siga bendiciendo, hermanos.